empiezan con dolor, sino básicamente son problemas, como les explicaba, súbito de dolor en las extremidades y sobre todo en la cara lateral del muslo. Y realmente el objetivo es controlar mejorar ese dolor que tienen causado por una compresión aguda a nivel de la raíz nerviosa. Entonces, la verdad es que hemos basado principalmente en hacer esa descompresión muy selectiva y los pacientes mejoran en forma importante esto. Admito que en algunos casos donde hacíamos estas técnicas dobles, meterse por la lámina y después por el extraforaminal, pues ya hemos tomado, ahí sí hemos tomado la opción de quitar toda la faceta articular de la ascendente y la descendente y ver la raíz nerviosa totalmente libre. Y entonces sí hacemos un pequeño puente con una instrumentación con la tendencia un poco a que se evite que se colapse ese segmento, pero no tratamos de hacer grandes instrumentaciones o grandes fusiones a pesar de las deformidades, porque el paciente realmente no viene por ese tipo de patología, viene básicamente por este dolor, pues básicamente incapacitante a nivel de la región del muslo o de la cadera, ¿no? Fíjate que la pregunta, Mike, exactamente decía cuál era el objetivo de la cirugía. Y entonces hablaba de lo que tú acabas de decir ahorita, si era, el objetivo era estabilizar o no. Y es importante porque en la evolución de la degeneración del disco, la fase final debería ser la autoestabilización. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Pero la mayoría de las veces la autoestabilización viene acompañada con algo de estenosis. Y entonces podemos tener manifestaciones clínicas radiculares que no tienen que ver con la movilización de un fragmento de disco, sino que es más o menos lo que uno esperaría. Pero eso es muy diferente al dolor súbito que tú acabas de describir para un disco que migró por algún evento. Y eso hay que tenerlo claro, porque el tratamiento está dirigido a la causa del dolor, y la causa del dolor es ese disco que migró. Sí, no, tienes toda la razón. Si un paciente con un dolor crónico en la región del muslo, de la cadera y que tiene una estenosis, pues sí, el manejo es totalmente distinto, ¿no? No es esa hernia de disco, sino más bien es liberar y posiblemente estabilizar ese segmento para evitar un problema futuro. Sí, es una entidad diferente, pero sí es muy clásico, ¿no? Yo lo veo ya con los fellows que llegan, oye, este doctor, lo más seguro que tenga una hernia foraminal, sí, búscalo en el foramen y estás seguramente en L3, L4 y efectivamente, eso es, entonces, a ver si nos pasamos al otro lado de estar exagerando nuestras búsquedas ahí en el foramen y realmente operando pacientes que no tienen tantos problemas. Yo creo que la clínica es importante y la exploración física, pero sí, el paciente crónico con un problema de claudicación que tiene un canal estrecho, pues sí, el manejo es totalmente distinto, ¿no? Sí, aquí una de las preguntas es hernias versus discopatía degenerativa. Me imagino que quiere, o tratamos el problema que está ocasionando la molestia del paciente ahorita, o vemos toda la discopatía presente en el paciente. Ya Víctor lo respondió. A veces hay que tratar exactamente lo que le está molestando al paciente, porque si nos vamos a cirugías mayores, podemos después enredarnos. Una cirugía mayor, porque el paciente tenga múltiples niveles degenerados, lo que puede conllevar es a aparecer nuevos dolores o nuevas dolencias en el paciente, en el adulto mayor. ¿Qué opinas tú? Sí, digo, me queda claro que, a ver, yo creo que todavía no tenemos esa regeneración que quisiéramos tener, que nos comentaba Víctor. Ojalá que la tuviéramos, pero no tenemos esto todavía. Entonces, tratar la degeneración discal, pues no hay forma de tratarla. O sea, es como tratar de parar el envejecimiento. El día que lo descubramos, seremos multimillonarios. Entonces, yo creo que el tema es básicamente, y más ir a la parte sintomática. Y cuando esa parte sintomática sabemos que tiene un componente de inestabilidad, pues estabilizar, ¿no? Yo no es que estoy en contra de la estabilización, pero nosotros no, hasta la fecha, no regeneramos el disco o hacemos que el disco esté mejor. La cirugía es una cirugía que va dirigida más hacia los síntomas
y en ocasiones tenemos que fusionar y en ocasiones nada más tenemos que descomprimir, ¿no? ¿Considerarías que el doctor Simon Sanguino pregunta que si consideras que la disectomía transforaminal biendoscópica se convertirá en el gol estándar para tratar este tipo de hernias? Sí, admito que cada vez más, digo, no es algo que yo haga, pero yo creo que se ha mejorado mucho la técnica. No sé, yo cuando empecé con este tipo de tubulares, pues fue hace como 20 años, y claro, sí habían técnicas endoscópicas, pero yo veía, no veía muy buenos resultados como los que presenté ahí, pero realmente yo creo que esto cambió radicalmente y más veo esa influencia de los asiáticos, sobre todo los de Corea, que no sé a cuántos lastimaron, pero creo que lastimaron a varios. Pero yo creo que aprendieron la curva, digo, ya la curva de aprendizaje y ya la estandarización de cómo es la técnica, sí creo que esto ha cambiado enormemente y sí creo que llegará el día en que este tipo de técnicas sean el estándar de oro. Así pasó cuando hacíamos la cirugía abierta contra la microscópica y después la tubular. Todo el mundo criticaba el tema de la tubular o la endoscópica, pero yo digo, esto tiene que evolucionar, ¿no? No nos podemos quedar estáticos y creo que actualmente las lentes, el estandarizar y ver que finalmente tiene mejores resultados de hacer la endoscópica. En el momento actual, y esto lo vimos ahora en el Congreso de SILACO, pues en el momento actual es totalmente equiparable, ¿no? De hacer una tubular contra una endoscópica. Entonces ya eso quiere decir que avanzó, porque antes dejaba muchas secuelas, ahora ya estamos equiparables. Y no dudo que en los siguientes años va a ser mejor que la tubular, ¿no? Y bueno, obviamente todo tiene que ver con una buena indicación, ¿no? Eso siempre. ¿Cuándo considerarías que es prudente instrumentar a un paciente, a un adulto mayor? ¿Cuándo considera que debería? Instrumentar a un adulto mayor. Cuando Realizarle cirugía sí, instrumentada. yo creo que hay dos circunstancias. Uno, cuando demuestra francamente un problema de inestabilidad. Yo soy muy más selectivo en un trato de esas grandes instrumentaciones, como que vamos ya un poquito a la baja, esas super, por todas las complicaciones que generan, pero ser muy selectivo en la posibilidad en la medida de lo posible, hacer muy selectivo en la estabilización del segmento o del segmento específico. Claro, las grandes deformidades con los grandes cambios en el balance sagital, pues me queda claro que hay que hacer grandes cirugías o grandes instrumentaciones. Y el otro es cuando tú provocas una gran inestabilidad, y es lo que decía yo, al quitar la faceta completa, o las dos facetas, la descendente y la ascendente, y eso genera, ya sabemos, que una inestabilidad en ese segmento y que en ese caso, pues sí, instrumento al paciente. Y más ahora con las técnicas percutáneas y que podemos combinar con fusión, pues yo creo que, digo, con injerto intervertebral, creo que ayuda mucho a ser muy específicos en el manejo. O sea, como dicen los americanos, custom made, ¿no? Específicamente a cada persona su tratamiento. Y no hay un estándar, ¿no? Yo no creo que haya un estándar en esto. Siempre individualizar al paciente. ¿Qué nos aportas, Víctor? No, yo creo que cuando uno decide instrumentar a un paciente, es básicamente por dos razones, como decía Mike. Uno es la inestabilidad adquirida como tal y el dolor secundario a inestabilidad. Pero esa estabilidad tiene que ser bien interpretada desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista imagenológico. Esa es la estabilidad secundaria a la patología en desarrollo. Pero está la inestabilidad que nosotros producimos en el momento de querer abordar al paciente. Esa inestabilidad secundaria a la propia cirugía debe ser compensada con algún tipo de instrumentación. Pero hay que ser cuidadoso, pues hay que ser cuidadoso con las instrumentaciones, los niveles de instrumentación. Mientras menos hacemos, a veces es mejor. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor.
como dicen por ahí, hacer gestos quirúrgicos. Eso es una palabra que escucho mucho por aquí. Hay otra persona, otro colega por acá, que pregunta efectividad del reemplazo total de discos como método de tratamiento. En caso de múltiples hernias discales, ¿cuál sería la mejor opción quirúrgica? La más adecuada. Bueno, el tema del reemplazo total del disco es un tema, de alguna manera ha perdido cierta vigencia. Sí pasamos por una época donde el reemplazo del disco ocupaba todos los auditorios y todos los escenarios de las discusiones en cirugía espinal. Como muchas cosas, no demostró lo que nosotros esperábamos. Nos alentó porque de alguna manera podía responder a esa pregunta del fantasma al que todos le temíamos, que era al segmento adyacente. Sin embargo, los estudios han demostrado que hay segmento adyacente aún en los reemplazos totales de disco, que varía un poco hacia dónde se produce el segmento adyacente, si es verdad. Y los estudios han demostrado incluso que la fusión, por lo menos a un nivel, sigue siendo tan buena o superior a un reemplazo total del disco, lo cual no disminuye de gran forma la movilidad de ese segmento de la columna. Pero al final siempre el proceso de envejecimiento del cemento va a ocurrir con el disco. Y también depende mucho de la técnica, de que la técnica sea muy depurada para el momento de la artroplastia total del disco, de tener en cuenta el centro instantáneo de rotación. O sea, hay varios factores que uno tiene que tomar. No estoy en contra del disco artificial, pero ya pasé por esa etapa de mi vida y creo que ya no voy a regresar allá. Muy bien, bien contestado, Víctor. Creo que todos pasamos por esa parte, ¿no? Y como concepto es muy bueno, pero no, el tiempo demostró que no era lo efectivo que parecía que iba a ser. Yo, bueno, no hay más preguntas en el chat, pero yo creo que es muy importante hacer como un pequeño resumen de todo lo que tú dijiste, Mike, porque es verdad, el tratar un adulto mayor no es fácil. La clínica que presentan es una clínica que si no sospechamos, como tú insististe al final, sospechar, podemos cometer errores. Lo que tú dices es que es un dolor agudo, insidioso, un dolor súbito, es verdad. El adulto mayor se presenta con ese dolor, esa hiperalgesia del femorocutáneo que uno no la analiza bien en el momento. Uno dice, pero ¿por qué tiene esa hiperalgesia? ¿Por qué duele esa zona? Y cuando vemos la resonancia, vemos la cantidad de distractores, tanto propios en la resonancia como en general del paciente, que si tiene problemas de la cadera, la rodilla. Entonces, tenemos que tenerle paciencia al adulto mayor en la consulta y hacer un examen exhaustivo y ver todas estas pequeñas cosas que tú nos has comentado hoy para hacer un diagnóstico lo más cercano o lo más certero posible y ofrecerle la mejor opción quirúrgica a estos pacientes. A veces menos es lo mejor. Hacer pequeñas cosas que le den una calidad de vida al paciente mejor de la que ya traía y no meternos en problemas al querer restituir toda la columna como que si fuese un adolescente de 18 años. No sé si quieren hacer algún comentario final. Reni está por aquí. No sé qué quiere comentar Reni. No, agradecer, en verdad, una charla bastante nutritiva y que nos llevó a pensar mucho sobre el manejo de las pacientes de adulto mayor de la columna. Agradecido, doctor Digman, agradecido a ti, Olga, y a Víctor por esta actividad. Quisiera antes de eso, a ver si el doctor Digman nos da compartir pantalla a un video institucional del grupo Leti, que gracias a ellos tenemos nosotros
esta actividad el día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor. Quisiera a ver si el doctor Dickmann nos quiere decir unas palabras finales o un resumen, o quiere dejarnos alguna otra inquietud, aparte de sospechar, que siempre vamos a sospechar. Estuvo muy bien. No, yo creo que, digo, el problema de la enfermedad degenerativa, pues no, digo, no tenemos la solución, pero sí tenemos nosotros la obligación de mejorar las condiciones lo más posible del paciente. Yo creo que tratar la enfermedad degenerativa es complejo. Esperemos que, yo siempre tengo la esperanza que me toque en mi vida ver esa parte regenerativa ya más, pues, como mejor establecida, y podamos, pues, mejorar nuestras condiciones. Y yo creo que tiene que ver mucho con esa preparación del adulto hacia una vejez más sana. Y entonces yo creo que esto es parte de lo que podemos hacer ahora. Y bueno, en el camino, pues, irle mejorando las condiciones, que esa yo creo que es nuestra función. El día que se pueda lograr lo que Víctor nos estuvo comentando, la regeneración, yo creo que esto cambiará de forma importante. Pero por los momentos, yo creo que el tema es eso, o sea, nunca decirle a los pacientes que quedan nuevos después de una cirugía, y menos una cirugía de disco como tal, ¿no? Ni siquiera con las prótesis, como ya hemos visto que comentó Víctor. Y la verdad, pues, lo otro es agradecerle, y pues yo siempre que pueda estar en mi tierra, pues voy a ser feliz. Eso no lo dudo. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor. Bueno, agradecido, ¿verdad? Siempre agradecido con Mike, porque Mike siempre ha sido muy colaborador con nosotros, además que ha sido un gran profesor nuestro. Y un poco siempre pienso que nosotros seguimos tratando una enfermedad que todavía no conocemos. Creo que todavía no conocemos qué es lo que estamos tratando, y de ahí derivan muchas de las razones por las cuales algunos tratamientos no han sido lo esperado. Pero seguimos en la búsqueda, pues. Y la búsqueda sigue apuntando hacia allá. Y nosotros mismos hemos tenido que regresar a las ciencias básicas para poder tratar de entender qué es lo que pasaba con el disco, y qué cosas pueden ser las soluciones ideales, las regeneraciones. Ahora, ¿hasta qué edad serán posibles las regeneraciones? Eso también es un tema importante, porque el envejecimiento sigue, el envejecimiento no se detiene. Y bueno, agradecido por esta actividad, siempre la orden de la Sociedad Venezolana de Cirugía Traumatológica y Ortopédica, y por acá estamos. Muchas gracias, Víctor. Y nuestra querida coordinadora del comité, para que dé ya la despedida. Te voy a robar una primicia, bueno, para muchos por acá va a ser primicia, de que este año volvemos a tener nuestro Congreso Nacional. Sí, señor. Y como Mike dijo que él es feliz de poder venir a su país las veces que pueda, yo creo que Reni, que aquí tenemos a nuestro invitado para el comité de columna. Yo creo que ya tenemos nuestro invitado internacional para cubrir la parte de columna en nuestro Congreso Nacional, que, corrígeme, es en septiembre, a finales de septiembre. 28, 29 y 30 de septiembre. Mike, por favor, anote esas fechas. Ya te estaré escribiendo como escuché por ahí, por TikTok, por WhatsApp. Perfecto, buenísimo. Para ver qué cuadramos. Bueno, encantada de que me hayan apoyado a la sociedad, el comité de columna en esta mañana de hoy.
Y bueno, súper contenta siempre de que podamos tener este tipo de actividades educativas para todos nuestros colegas acá. Bueno, feliz día, feliz fin de semana. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Olguita. Gusto saludarlos y gracias por esa invitación. Claro que sí. Ok, gracias. Pendientes, saludos.